Muy buenos días y acá nos encontramos ahora para disfrutar de nuestra sesión de educación religiosa, ¿verdad? Pues sí, vamos entonces a iniciar, como siempre les he dicho, teniendo a mano nuestros materiales de acuerdo a nuestro curso, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos nosotros para llevar a cabo nuestra sesión de educación religiosa? Ajá, primero debemos hacer nuestra oración, ¿verdad? Y ese es un recurso que somos nosotros mismos. Simplemente lo que tenemos que hacer es hacer reverencia a nuestro Dios, ¿verdad? En nombre de su Hijo amado Jesús y hacemos, Señor, peticiones y agradecimientos a Dios, ¿verdad? Entonces cerramos nuestros ojos, hacemos nuestra oración, eso es lo primero que debemos hacer. Y como siempre les digo, en compañía, porque cuando están dos o más, allí está presente, ¿verdad? El Espíritu Santo se hace presente. Y Dios, por supuesto, también, que son lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, entonces, el siguiente es la Biblia, ¿verdad? Es el siguiente que tenemos que tener. Acá la tenemos, ¿verdad? Cada mis la tiene, como pueden observar. Entonces, ustedes también tienen que tener a la mano su Biblia, ¿muy bien? ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjense que durante todo este trayecto del primer trimestre hemos venido hablando acerca de muchos milagros que ha realizado Jesús, ¿verdad? Que realizó y que sigue realizando. Cada quien en su experiencia y en su tiempo de vida puede, si se cree, ¿verdad? En Jesús, que es el Hijo de Dios, si eso se cree, nosotros podemos ver la gloria de Dios todos los días en cada uno de los milagros que nos permite, ¿verdad? Que nos concede, como es estar vivos, estar sanos. Los que hemos tenido experiencias más, si se quiere, fuertes o más cercanas a Jesús, porque nos ha acercado más con experiencias, si se quiere, de vida que hemos tenido que vivir, donde hemos pensado que hasta allí llegamos, que hemos llegado a la hora de partir con Dios. Y sin embargo, Dios, ¿verdad? En su misericordia nos permite seguir en esta tierra, en este mundo, ¿verdad? Pues ¿para qué? Para llevar su mensaje, para llevar su palabra a otras personas que les sirve de aliento, puesto que hay muchas personas que no creen en Jesús y otras que no han tenido experiencias personales, ¿verdad? Con eh, Dios, muy bien. Entonces vamos a tener a mano nuestra Biblia y el libro que vamos a citar el día de hoy es el de Juan. Recuerden que está Marcos, Juan, Lucas y Mateo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y allí vamos a encontrar, ellos narran todos los sucesos que realizó Jesús mientras estaba, ¿verdad? Llevando esos 3 años que llevó como Mesías, ¿verdad? Haciendo milagros, llevando la palabra, la buena nueva y formando sus discípulos. Y el día de hoy vamos a hablar entonces de uno de esos milagros. ¿Saben cuál es? Pues es el milagro cuando resucita a Lázaro. Jesús levanta a Lázaro. Y es una frase que todos hemos escuchado porque lo dice textualmente la Biblia. Jesús le dice a Lázaro, ¿verdad? Lázaro, ven, levántate. Muy bien, cuando hace ese milagro. Pues entonces vamos a citar el libro de Juan, capítulo 11, ¿verdad? Y allí podemos observar que en el capítulo 11 inicia donde dice la muerte de Lázaro. Entonces yo les invito a ustedes, como siempre les digo, en forma antifonal, un versículo lees tú, un versículo lee, mamita, papito o cualquier adulto con el que te encuentres, ¿ok? Siempre es bueno que ustedes, mis pequeños, lean la Biblia en compañía de un adulto para cualquier duda, entonces la aclaren y ellos les expliquen, y si no, llamamos a la Miss para saber a qué se refiere. Muy bien, todos saben que pueden llamarme una vez que comiencen a leer la palabra. Muy bien, entonces en nombre de Jesús les voy a leer solo unos versículos que he citado porque si se quiere, está un poco extenso, empieza desde Juan, el libro de Juan, capítulo 11, y comenzamos desde el versículo 1. Y fíjense ustedes que allí es donde narra la muerte de Lázaro, ¿verdad? Lázaro de Betania, así se le solía llamar, él vivía en la aldea con sus hermanas María y Marta. Recuerden ustedes que María fue la que lavó los pies de Jesús con su perfume y enjuagó sus pies con sus cabellos, ¿verdad? Ella tenía una cabellera extensa, ¿verdad? Y larga, entonces ella lavó los pies de Jesús y le aplicó su perfume. Recuerden que eso lo dice. Entonces Jesús los amaba mucho a ellos tres. Y por eso de todo lo que respecta a esta primera parte de la muerte de Lázaro,
voy a leer resumidamente estos versículos. En nombre de Jesús dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Estaba enfermo uno de ellos, ¿verdad? Que era su hermano. Ellos eran 3 hermanos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, ¿verdad? Como le dije anteriormente, y enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues ellas, les enviaron la información a Jesús de que su hermano había fallecido, él murió. Muy bien, Jesús no se encontraba allí, ellos se encontraban en Judea. Y cuando Jesús se entera, ¿verdad?, que él había muerto, unos discípulos que andaban con Jesús, entre ellos Rabí, le dice que cómo se va a volver hacia allá, cómo va a volver a ir al lugar si los judíos allí lo querían apedrear. Y Jesús, ¿verdad?, como siempre, hace sus expresiones muy sabias y le dice a él, en el capítulo 5, en el versículo, 5, le dice así, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Muy bien. Entonces, cuando él oyó esto, que él estaba enfermo, él le dijo a sus discípulos que se iban a devolver, ¿verdad? Luego, este discípulo Rabí le dice, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y Jesús le responde, y otra vez vas allá. Y dijo él, sí, ¿no tiene el día 12 horas? Le dice Jesús. El que anda de día no tropieza porque ve la luz en este mundo, pero el que anda de noche sí, porque anda en oscuridad, ¿verdad? Eso le dice Jesús. Entonces, le dice, después de haberle dicho esto Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Él le dice que Lázaro duerme, pero ellos creyeron era que Lázaro estaba descansando. Lo que no sabían era que Lázaro había fallecido ya hace 4 días, ¿bien? Entonces allí continúa diciendo acerca de cuando Jesús le dice a ellos que deben devolverse, ¿muy bien? Una vez que ya se enteran, ¿verdad? Marta, la hermana, se acerca, ¿verdad? Porque se entera que Jesús ha vuelto, ¿verdad? De hecho, ya les dicen a Jesús cuando él vuelve que si él hubiese estado, su hermano no hubiese fallecido. María se había quedado en la aldea y en eso que se entera, ¿verdad? Que Jesús vuelve hacia donde están ellos, porque él iba justamente a levantar a Lázaro, se lo hizo saber a los discípulos, de hecho les dice que gracias que no estaban allí, para que ellos puedan visualizar lo que él iba a realizar en nombre de Dios. Muy bien. Y le dice justamente estas palabras donde prosigue la lectura, dice Jesús, la resurrección y la vida, ¿verdad? Todos en algún momento hemos escuchado esto. También hay un versículo que me gustó mucho acá, que es el versículo 4, donde él le dice, cuando Jesús se entera, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Particularmente en una experiencia de mi vida, yo escuché esa frase estando en una situación muy delicada de salud y hubo una persona cristiana que se acercó a mí y mirándome fijamente me dijo, esta enfermedad no es para muerte. Entonces eso, si se quiere, ¿verdad? De alguna manera la palabra de Dios tiene poder. Y si tú la crees y te afianzas en ella, el Señor va a obrar. Pero debemos creer, porque al Señor no le agradamos si no tenemos fe. Muy bien. La fe y la obra deben ir de la mano. Muy bien. Entonces, una vez que sucede esto, ya encontrándose él en el lugar hasta donde estaban las hermanas de Lázaro y Lázaro ya sepultado, porque ya habían ido, ¿verdad? Y lo habían hasta enterrado. Luego vino Jesús, ¿verdad? Y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, dice acá, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas, es decir, le estaban dando aliento porque su hermano, había fallecido. En esto, le dice Jesús, tu hermano resucitará, le dice él a María. Y luego Marta le dice, ¿verdad? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, ella pensó que él iba a resucitar, pero no en ese momento. Muy bien. Y fíjense lo que le responde luego. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿verdad? Vivirá. Muy bien. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él le pregunta, ¿crees esto? Por eso es que tenemos que creer, ¿verdad? La fe es lo que nos hace, si se quiere, permitir que Dios obre, ¿verdad? Que haga los milagros. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esas fueron sus palabras. Fíjense allí cómo había esa conexión de fe
que tanto sus hermanas como Jesús, que iba a realizar ese milagro, ¿verdad? Cuando nos unimos así en familia, en grupos para orar, allí se manifiesta la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si todos estamos conectados con esa misma fe, Dios puede hacer milagros. Pero si no creemos, entonces todo puede, si se quiere, suceder en contra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos que confiar y creer. Muy bien. Jesús hasta llora luego en la tumba. Miren lo que dice. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Muy bien. Él va y asiste hasta allá. Y luego, entonces, podemos leer todo este libro, ¿verdad? En el capítulo 11, como les dije, y vamos entonces al versículo 38. Les pido, por favor, que lo lean uno a uno. Es una lectura muy linda, donde explica minuciosamente todo lo que ocurrió. Muy bien, yo solamente les cito fragmentos para resumir, y ustedes lo van a revisar completo en casa. Entonces, en el versículo 38, allí es donde especifica ya lo que hace Jesús. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía unas piedras puestas encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede. Ya estaba con un olor fétido, ¿verdad? Porque tenía 4 días. Y le dice que hiede porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué poder de palabra, ¿no? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿A quién se estaba refiriendo? A Dios, ¿verdad? Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, y fíjense lo que dijo, Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y es cuando él se levanta, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Esa es la frase que él utiliza cuando hace ese milagro con Lázaro, muy bien. Luego dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátale y dejadle ir. Es decir, que allí se pudo evidenciar entonces el gran milagro de Jesús. Uno más de esos tantos milagros que Jesús realizó estando acá, ¿verdad? Haciéndose hombre para dejar, si se quiere, estas enseñanzas, y que fuese, si se quiere, luego pasando de generaciones para nosotros hoy día continuar con la fe y la confianza en Dios. Muy bien, entonces ya teniendo la cita, pueden ustedes continuar en casa disfrutando, ¿verdad? En familia, leyendo esta palabra que nos fortalece y nos es de mucha utilidad en este tiempo, ¿verdad? Porque estamos, si se quiere, siendo probados en el medio de esta situación que nos ha tocado vivir. Entonces, ahora vamos a pasar a disfrutar de un material audiovisual que siempre les muestro para que ustedes, mis pequeños, puedan visualizar en forma ilustrada y con una especificación lo que sucedió en ese entonces. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a disfrutar de este material para que lo disfruten. Lázaro, ven fuera. Capítulo 11, versículo 5, que dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. El mensaje para la historia de hoy es, Jesús hace lo que es mejor para nosotros. ¿Alguien a quien amas ha estado enfermo? ¿Tan enfermo que murió? La Biblia nos habla de 2 hermanas que no querían que su hermano muriera. Ellas querían que Jesús lo sanara. María miró a su hermana Marta con ojos asustados. Ojalá Jesús estuviera aquí. Él podría sanar a nuestro hermano Lázaro. Marta exprimió una compresa y la puso en la frente de Lázaro. Enviemos un mensaje a Jesús. Vamos a pedirle que venga. María y Marta se sentaron al lado de la cama de su hermano. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para que mejorara, pero parecía que nada podía ayudarlo. Sin embargo, en poco tiempo, Lázaro murió. Marta y María lloraron amargamente.
¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no vino? Si hubiera estado aquí, habría sanado a Lázaro. El mensajero encontró finalmente a Jesús y le dijo que su amigo Lázaro estaba terriblemente enfermo. Pero Jesús no se apresuró a ir a la casa de Lázaro. Se quedó en el pueblo donde estaba enseñando durante 2 días más. Finalmente les dijo a sus discípulos: Lázaro está muerto, y me alegro de no haber estado allí. Ahora ustedes tendrán una nueva oportunidad para creer en mí. Jesús y sus discípulos salieron rumbo a la casa de Lázaro. Cuando Jesús llegó, Marta le dijo llorando: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde lo sepultaron? María y Marta llevaron a Jesús hacia una cueva donde Lázaro estaba sepultado. Una enorme piedra cerraba la entrada. Jesús se paró al lado de la entrada de la cueva y lloró también. Miren cuánto lo amaba. Quiten la piedra. Señor, Lázaro ha estado muerto durante 4 días. De todos modos ordenó a los siervos que hicieran rodar la piedra, porque eso era lo que Jesús había dicho que hicieran. Jesús miró hacia el cielo. Padre, dijo en oración, yo sé que siempre me oyes, pero digo estas cosas en voz alta porque quiero que toda esta gente sepa que tú me has enviado. Luego gritó: Lázaro, ven fuera. Todos se sorprendieron. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Miren, gritó alguien señalando a la cueva abierta. Lázaro estaba allí en la puerta de la tumba, tal como Jesús le había ordenado. Lázaro estaba vivo de nuevo. Quítenle las vendas que lo envuelven. Marta y María corrieron a encontrarse con Lázaro y lloraron lágrimas de gozo. Los discípulos se dieron cuenta por qué Jesús no se había apresurado a ir a sanar a Lázaro cuando estaba enfermo. Él tenía un plan especial para mostrar a la gente que era realmente el Hijo de Dios. Jesús también tiene un plan para nuestras vidas. Podemos confiar en que hará lo que es mejor para nosotros. Entonces aquí pudimos observar, ¿verdad?, el milagro que dio nuestro amado Jesús en ese momento, tratándose de Lázaro, ¿verdad? Como sí he mencionado en los milagros anteriores y en la obra de Dios cuando va a actuar, solo tenemos que nosotros hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Confiar. Confiar, tener fe de que Dios puede hacer el milagro y la obra todos los días y a cada instante. Muy bien, mis amados, esperando entonces que les haya gustado el material de hoy y hayan disfrutado de la palabra de Dios, que cada día fortalece a sus hogares, ¿verdad? Que es lo que hoy día nos fortalece. Muy bien, estar confiados en que Dios a cada instante está obrando en nuestras vidas y todo lo que sucede es para nuestro bien, muy bien, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Es posible que en un momento no lo comprendemos, cuando nos ocurren situaciones que son inesperadas y decimos ¿por qué sucedió esto? Pero luego Dios nos da la claridad, nos da la sabiduría para comprender el por qué, porque siempre a los hijos de Dios las cosas les suceden para bien. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho.